Kamen Rider Gaim. Cuando escuchamos este título o nombre, se puede generar muchas reacciones, tanto positivas como negativas. Es lo común a la hora de hablar de cualquier serie, pero en este caso hablamos de una con las opiniones más divididas. Pero, algo que es una realidad y se puede comprobar mediante una pequeña investigación, es que Gaim es uno de los puntos de inflexión de la franquicia. De por sí sabemos que desde Double las ventas tanto de juguetes como generales se dispararon, pero Gaim provocó que muchos formatos e ideas sean utilizados en las próximas series, aún teniendo en sus espaldas a tres monstruos corporativos, como puede ser la ya mencionada Double, OOO y Force. Gaim también fue acaparada por ser la 15ª serie de la era Heisei. Cabe destacar que muchas veces, y en el caso de las franquicias de Toei, el número de producción te puede dar la ventaja de ser un aniversario. Esto es algo común porque se toma en cuenta lo anteriormente dicho. Si somos quisquillosos, la verdadera serie aniversario número 15 estaría entre la emisión de Drive y Ghost. Eso dejaría a Zi-O como el aniversario número 18, por ejemplo, pero eso no es bueno para el marketing. Dejando afuera todos estos rodeos, demos inicio a la historia de producción de Kamen Rider Gaim. Para comprender ciertas cuestiones técnicas, viajemos al año 2012. Para la producción de Wizard, la Baricam de Panasonic dejó de ser la cámara principal para darle paso a la cámara Alexa de Arnold and Richter, la cual dio la posibilidad de grabar a 120 fotogramas por segundo, dando otro salto respecto a la resolución de las grabaciones. Las razones a su tardío estreno, que fue el 6 de octubre de 2013, se debieron a las veces en que la transmisión de Wizard fue interrumpida, teniendo 4 parones cerca de su arco final por cuestiones de eventos deportivos y por la decisión de agregarle 2 episodios extra para darle una presentación más apropiada al nuevo Rider. Debido a esto, ocurría que la serie tuviera repeticiones los viernes posteriores al episodio semanal estrenado, en caso de que haya un evento deportivo y que la audiencia no pierda el hilo de la historia. Esto, en parte, fue un hecho que hizo que Kamen Rider tuviera un primer cuarto de ventas absolutamente bestial, promediando entre las 4 series que se estrenaron en octubre los 9.000 millones de yenes. Esto debido a que se estrenaban cada vez más cerca de Navidad, una de las razones por la cual Kamen Rider cambió su mes de inicio a septiembre en 2009. En el momento del anuncio de la producción, se presentaron a Gaim, Baron, Ryugen, Zangetsu y Gridon como los Riders principales, dejando claro que la serie tendría una gran cantidad de Riders en pantalla como Ryuki y Kabuto. Naomi Takebe, productora de Toei, comentó que la razón por la cual hubo muchos Riders de inicio fue porque se cuestionó el formato de Wizard en tener únicamente 2 Riders como los más importantes, haciendo que la idea principal sea que haya un gran número de personajes, tomando en cuenta la popularidad de los grupos musicales como AKB48 y las competiciones deportivas como el béisbol. Esto desencadenó en que se establezcan los Beat Riders como grupos de baile y que tenga una competencia con los juegos Inves. Siguiendo un poco con esto, para diferenciarla de Ryuki, que era un Battle Royale en la que los Riders se mataban entre sí por sus propios deseos personales, esta obra es una historia que incorpora elementos de una lucha de poder a escala grupal, en la que los Riders luchan como representantes de sus respectivos grupos, en lugar de por sus propios deseos personales. Cosa que si vemos la serie, podríamos decir que de a poco se fue desvirtuando. Respecto a que el protagonista contenga una armadura, fue producto de una reunión entre Takebe y la división Bandai Boys, donde se les ocurrió la idea de que los Riders luchan con armas en la mano, para diferenciarse de la serie anterior, donde la representación de las peleas era principalmente mágica, con efectos hechos por computadora. Inicialmente, la idea era que todos los personajes contengan armaduras, pero al resultar difícil de diferenciarlos, Bandai sugirió variaciones de armaduras de estilos occidentales y chinos, agregando el elemento distintivo de la temática frutal.
Se eligió tanto la fruta como el color naranja para la forma base de Gaim debido a su popularidad y reconocimiento. Nuevamente para despegarse de Wizard, cuyo color dominante era el rojo. También se eligieron otros frutos por su popularidad y reconocimiento, pero se incorporaron bellotas y otros frutos secos para hacerlo más diverso. En la concepción de la planificación, inicialmente sería una triple temática, en el esquema animal más fruta más armadura. Pero únicamente esto se ve en Gaim, que iba a ser un águila. Es más, hay pequeños detalles de plumaje en el traje de este. Respecto a los juguetes, yéndonos al caso del driver, el sonido no se encontraba en este sino en el Lockseed, el ítem adicional, lo que permitió añadir nuevos sonidos más adelante, y que en el caso de la producción era fácil aumentar las variaciones de trajes, ya que se podía sustituir la armadura fácilmente. Eso provocó la creación de muchos ítems y riders, y esto fue una de las claves del éxito comercial tanto en plena emisión como posteriormente. Siguiendo con el diseño del Henshin Belt, se basó en la idea de que la rodaja de las frutas se asemejaba a la parte del molino de viento del cinturón de Ichigo. Al tratarse de un grupo de riders que utilizaban el mismo tipo de cinturón, para diferenciarlos individualmente, se optó por el uso de la placa identificativa para cada uno, inspirada en las fundas para celulares. Los pequeños mechas de apoyo que habían aparecido a partir de Kamen Rider Double fueron descatalogados, ya que no había un cambio tan significativo en su aspecto cada año y eran más difíciles de sacar adelante en la historia. Y por último, respecto a los efectos por computadora, Tokusatsu Kenkyū y Nihon Eisu Creative se encargaron nuevamente del CGI en las transformaciones y demás detalles. Además de la ya mencionada idea que hayan muchos personajes, otra idea general era volver a los primeros días de la Heisei, desde Kuga a Faiz, rompiendo con el formato de doble episodio a favor de una estructura de historia de ida y vuelta, pero esencialmente lineal. Antes de esta serie, tomando en cuenta desde Blade, el planteamiento del guión consistía en decir solo la ambientación y la visión del mundo al principio, provocando que el desarrollo tanto de la serie como de su conclusión se maneje gradualmente a medida de que avance la historia. Pero el final de esta serie se decidió desde el principio, insertando muchas escenas premonitorias. Siguiendo con la idea de volver a los primeros días de la Heisei, se decidió acoplar la temática frutal con el mayor miedo de los niños de la época, que eran las catástrofes naturales. La erosión del bosque Helheim se representa como la mayor amenaza, una existencia que requiere valor para afrontarla, y los antagonistas se sitúan como seres a merced de esta. La idea es muy similar a la que se planteó en Kuga para crear a los Grongis, siendo que el mayor miedo de la época eran los asesinos en serie. El encargado del guión era Gen Urobuchi, quien había sugerido la idea de un argumento serio y una vuelta a la atmósfera de los primeros tiempos de la Heisei, pero era difícil concebir un héroe serio a partir de temáticas como las frutas y los candados, que ya estaban decididos. Por lo tanto, al principio, Armored Rider y Lockseed fueron descritos como juguetes para ser utilizados en los juegos Inves, y la historia se estructuró para dar un cambio pasivo de un ambiente alegre a uno serio. Urobuchi decidió basarse en la historia del fruto prohibido del Antiguo Testamento por motivos de la temática, mientras que la logline inicial, un joven trabajador autónomo se convierte en un dios y viaja a otro planeta, se adoptó tal cual. Urobuchi planteó que algunos personajes se transformen en algo no humano, como en el primer Kamen Rider, ya que la premisa de la franquicia era usar los poderes del enemigo, que son poderes terribles para transformarse, ideando que mientras usen los mismos poderes que el enemigo, es inevitable que acaben como un monstruo. El desarrollo de Kouta y Kagito convirtiéndose en seres no humanos al final de la historia era consciente de la versión del manga de Kamen Rider Black, una de las favoritas de Urobuchi, dejando en un misterio qué era lo que hacía el ganador de la batalla. Sin embargo, hubo contratiempos debido a varios factores como las interrupciones por distintos eventos. Principalmente, el problema fueron las películas como la de Wizard, la de verano y la de Kikaider. Esto provocó que hayan algunos ajustes respecto a los horarios de los actores. Yendo a aspectos que van más por el lado de la realización del guión, Urobuchi declaró que sentía preocupación de que Kouta perdiese protagonismo a medida que aparezcan otros Riders. Esto debido a que lo escribió como un civil y desde el episodio 5 le agregó líneas específicas para que los niños lo imiten.
Si bien recordamos que el final estuvo planeado desde un principio, por los contratiempos mencionados anteriormente, hizo que Urobuchi no tenga una cantidad de episodios clara. De hecho, él mismo considera que el final de la serie es el 46. También comentó que muchos aspectos de los personajes secundarios cambiaron con respecto a la concepción original, como el final de Kaito y Yoko, la aparición de los Overlords y la transformación de Sid y Zack en Riders. Otra cosa con la que se batalló fue con la visión de Ryuta Tasaki, uno de los directores de la serie. Por ejemplo, la escena del principio del primer episodio, en la que Gaim, Baron Zangetsu junto a Ryugen lideran un gran número de Inbes en una batalla a 3 bandos, no estaba en el guión, sino que fue añadida por él mismo, además de agregarle efectos de salpicaduras de jugo para emular a la sangre en las escenas de combate. Algo que no se habla demasiado es que Urobuchi tuvo ayuda de sus colegas de Nitro Plus, una compañía de desarrollo de novelas visuales donde trabaja el escritor. Además de que el apodado Urobutcher no interfirió en las películas y crossovers. Escribió 44 episodios de los 47, mientras que los episodios promocionales estuvieron a cargo de Nobuhiro Mori y Shin Haganeya, miembros de Nitro Plus. Este escribió la película de fútbol, el epílogo y los spin-offs con la supervisión del primero para mantener el, entre comillas, canon de la serie. A pesar de ser amada y odiada con la misma intensidad, dependiendo de cada fandom, Gaim se volvió un suceso dentro de la franquicia. A pesar de no ser la primera serie en tener spin-off luego de su final, sí fue la primera en la que el mismo público eligió quienes protagonizarían las entregas de las Gaim Gaiden, que increíblemente se extendieron al teatro y hasta la misma era Reiwa, siendo lo último relacionado con Gaim, Gridon vs Bravo. Cabe destacar que desde la misma se estableció la tradición de que los personajes secundarios tuvieran un bicinema. Además de lo que respecta a su propia historia, también ha salido de esta con retornos en su respectivo crossover con Drive, otro crossover de primavera con ToQger, personajes apareciendo en Kamen Sentai Go Rider, Kouta en la Heisei Generation, los dos protagonistas presentes en su respectivo arco de Shio, y algo que tomó en cuenta de la Drive Saga de Mac es el hecho de que la novela sea continuada en productos audiovisuales, cosa que hasta ahora ocurrió 3 veces. Entre muchas de las cosas establecidas desde Gaim en adelante podemos ver que 1. Fue el crecimiento de los ítems para cada serie, en este caso más para el protagonista, teniendo múltiples chain forms, aunque haya mínimas diferencias. 2. El segundo aspecto fue establecer más que nunca al Raider terciario, ya que si nos ponemos quisquillosos, algunas series anteriores a Gaim contaban con este tipo de Raiders, pero a veces cumplían ese rol más en las películas o por un periodo corto de tiempo. Este caso pueden ser los Mage, pero también podríamos contar a los Raiders como Skull, Eternal, New Deno, Nadeshiko y otros más que son Raiders de películas en su mayoría, pero que los contamos como terciarios porque es más rápido de categorizar. 3. La existencia de un objeto poderoso y omnipotente generalmente utilizado por un villano. Hablamos del fruto prohibido, podemos también tomar en cuenta el artefacto Sigma, la caja de Pandora, y si nos extendemos a la era Reiwa, estaríamos hablando de Ark y el sarcófago de Giff. 4. Que exista una especie de prototipo y o driver de producción en masa. En Gaim tenemos los Sengoku Drivers de los Kurokage Troopers, la base del Mag Driver, el Mega Ulorder de Ghost, los drivers de los Ride Players, y si nos entendemos hasta estos días, podríamos hablar de los Demons Trooper. 5. Desde Gaim también, la forma final del Raider dejó de tener un arma original para esta, sino que reutiliza armas de formas anteriores. 6. Y por último, aunque puede ser catalogado como casualidad, es que por lo general el tercer o cuarto Raider que aparece en la serie, también podemos hacer válido a cualquier Raider, tenga el color violeta o púrpura como dominante de su traje. Gaim fue un suceso que, independientemente de la calidad narrativa de la misma, fue un momento bisagra para la historia de Kamen Rider, donde algunas bases de lo que veríamos a futuro fueron establecidas, y a pesar de uno que otro tropezón en ventas de juguetes, la franquicia no hizo más que dispararse en tanto a contenido complementario, adicional y mercantil. Y si te gustó el video no te olvides darle like, compartir y suscribirte dándole a la campanita para estar atento al nuevo contenido apenas sea subido. Yo soy Jonian y nos vemos en la próxima.